Hola, ¿qué tal a todos? En este video quiero enseñarles de una manera muy sencilla en dónde debes de invertir más dinero a la hora de armar tu PC, dependiendo de él o los juegos que desees jugar. Nos enfocaremos en la gráfica y en el procesador, ya que son los componentes más importantes a la hora de darnos una buena cantidad de FPS. Primero quiero hacer mención de que importan mucho los juegos a los que vayas a jugar, ya que unos son más GPU dependientes, es decir, que dependen más de la tarjeta gráfica, y otros son más CPU dependientes, es decir, que dependen más del procesador. E incluso dentro del mismo juego esto puede variar. Fortnite es un ejemplo clarísimo de lo que les estoy hablando. Cuando estamos jugando en DirectX 12, es decir, sin el modo rendimiento, Fortnite es un juego GPU dependiente. Veamos estos dos escenarios muy parecidos entre sí. El extracto de la izquierda fue tomado del canal Worm Gaming. Este youtuber prueba las gráficas de la manera más correcta posible, es decir, con un hardware muy potente para asegurar que estamos sacando el mayor provecho de la gráfica y cuánto es lo máximo que ésta puede dar. Intenté imitar la situación lo mejor posible, consiguiendo una escena en la que nos ponemos escudo en el mismo lugar. Podemos observar que en su repetición tiene unos 27 FPS extra. Esto se debe a que su 1050 Ti está corriendo a 1810 MHz y la nuestra, que es una 1050 Ti de laptop, está corriendo a unos 1620 MHz, siendo esta la única diferencia entre la 1050 Ti de escritorio y la 1050 Ti de laptop: la frecuencia. Al contar con 190 MHz extra, siempre tendrá una ligera ventaja de 5 a 20 FPS extra dependiendo del juego y la carga que haya en CPU y GPU en ese momento. Pero en esta imagen en específico vemos que no tiene de 5 a 20 FPS extra, sino que tiene 27 FPS extra. Esto se debe a que no solo su gráfica corre a más frecuencia, sino que también cuenta con un procesador más potente y que obviamente la aprovecha mejor. Podemos ver que en su repetición la gráfica está a un 95% de uso y que en la mía la gráfica está a un 90% de uso. Ahí están esos 7 FPS extra, en que su Ryzen 9 5900X es claramente más potente que mi viejo i7 7700HQ, por lo que puede aprovechar mucho mejor la gráfica. Sin embargo, la gran diferencia entre su procesador y el mío no se nota casi nada a la hora de jugar sin el modo rendimiento. Esto es porque los FPS están más vinculados a la tarjeta gráfica y no tanto al procesador. Y al ser dos 1050 Ti, se espera que el rendimiento sea bastante similar entre ellas, suficiente para decir que el determinante en el rendimiento en Fortnite en DirectX 12 es la tarjeta gráfica, pues ya sea con un procesador muy potente con el Ryzen 9 5900X o con uno muy poco potente como el i7 7700HQ, la gráfica se aprovecha correctamente por encima del 90% de uso en la mayoría de las situaciones. Ahora he cambiado a modo rendimiento y he grabado más o menos la misma escena. Podemos ver que ahora con un 64% de uso, la gráfica es capaz de ofrecer unos 215 FPS en esta imagen. Es decir, que ahora la gráfica va bastante sobrada, pues no usa ni el 70% de su capacidad y ya supera los 200 FPS, gracias a la gran reducción en la carga gráfica que ofrece el modo rendimiento. Pero recordemos que para sacar el máximo provecho de nuestra gráfica, este es el único componente de nuestra PC que deseamos ver al 90% de uso o más mientras estamos jugando. En DirectX 12 la gráfica estaba aprovechándose perfectamente, pero ahora en modo rendimiento, si bien vemos una cantidad más que correcta de FPS, la gráfica se aprovecha pobremente. Esto se debe a que ahora el procesador está haciéndole cuello de botella a nuestra 1050 Ti. Así es, un i7 le hace cuello de botella a una 1050 Ti. Un procesador que en su momento fue considerado gama alta en laptops le hace cuello de botella a una gráfica que en ese mismo tiempo era considerada gama baja. De hecho, a día de hoy el famoso i3 10100F, un procesador más potente que mi i7 7700HQ, también le hace cuello de botella a la 1050 Ti en algunas situaciones. Es decir, que en juegos ligeros, para sacar el máximo provecho incluso de una tarjeta de gráfica de gama baja, requieres un muy buen procesador. Este comportamiento CPU dependiente sucede en muchos juegos famosos, ya que al ser juegos con muchísimo alcance, se optimizan para permitir que la mayor cantidad de gente pueda acceder a ellos, no importando qué tan potente sea tu tarjeta gráfica, ya que en la mayoría de los casos, las personas cuentan con computadoras que no tienen gráfica dedicada, por lo que hacer un juego GPU dependiente sería un gran obstáculo para miles de usuarios. Podemos ver que incluso para las PCs super potentes de los grandes streamers de estos juegos, mantener 144 FPS en todas las situaciones resulta una tarea muy complicada, incluso para procesadores muy potentes como el i9 10900K del clip que estás viendo en este momento. De la información anterior podemos concluir que, si planeas jugar a títulos ligeros como Fortnite en modo rendimiento, Valorant, LoL, CSGO, Minecraft o cualquier otro videojuego con requisitos recomendados similares, invertir en un procesador más potente y no tanto en una gráfica potente es lo recomendado. Por ejemplo, para los juegos anteriormente mencionados, lo mínimo que yo te recomendaría comprar sería una PC con una 1050 Ti y un i3 10100F.
Pero, si es posible y está dentro de tu presupuesto, optaría por un i5 10400F o su sucesor, el i5 11400F. Ya si quieres una experiencia de 240 FPS lo más estables posible en cualquiera de esos juegos, te recomendaría optar por un i5 10600K o un i5 11600K, ya que algunas situaciones dentro de estos juegos, principalmente Fortnite y Minecraft, pueden ser especialmente complicadas para el procesador, y créeme que agradecerás ese extra de potencia mononúcleo que los i5 10600K y 11600K ofrecen. Y si aún cuentas con algo más de presupuesto, te recomendaría ignorar la 1050 Ti y saltar directamente a la GTX 1650. Pero recuerda que para estos juegos el procesador es lo más importante y con la 1050 Ti vas más que suficientemente bien. Si planeas que los juegos mencionados sean tus principales juegos y ocasionalmente quieres jugar juegos GPU dependientes como Apex, Warzone o cualquier juego con requisitos recomendados similares, te recomiendo entonces dar el salto hasta la 1650 Super como tu nuevo mínimo de gráfica, conservando como procesador el i5 10600K, el 11600K o cualquier otro que sea superior. ¿Por qué no AMD en gráficas? Tan sencillo como hablar del códec NVENC. En caso de que tengas la espinita de ser streamer o youtuber, las tarjetas gráficas de Nvidia ofrecen el mejor códec para las tareas de creadores de contenido. ¿Por qué no AMD en procesadores? Porque AMD con el paso de los años superó a Intel y gracias a la gran demanda en sus procesadores, sus precios subieron. Pero Intel se ha ido recuperando y ha demostrado que puede ofrecer el mismo rendimiento o más, incluso por menos precio. Pero si insistes en comprar AMD o encuentras una buena oferta en AMD, la competencia directa de los i5 10400F y 11400F sería el AMD Ryzen 5 3600, y la competencia directa de los i5 10600K u 11600K es el Ryzen 5 5600X. Recuerda que para todas estas configuraciones de hardware se asume que utilizas 16 GB de RAM en Dual Channel, es decir, dos módulos de memoria de 8 GB cada uno, con una frecuencia de mínimo 2666 MHz, aunque preferentemente 3000 MHz o 3200 MHz si eliges los procesadores más potentes y nuevos. No te olvides que invertir en una muy buena fuente de poder es sumamente importante, independientemente de la gama de PC que desees armar.